Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Soy el doctor Marucci y a continuación daremos comienzo a una breve actualización de emergencias toxicológicas para el curso de emergencias prehospitalarias. El curso tiene una orientación de prehospitalario y a lo sumo primera hora de atención en la guardia. Por eso lo importante es que esta clase no intenta en su corta duración suplantar a la cursada de toxicología, sino que al contrario lo que trata es de dar una visión distinta a la que quizás estamos acostumbrados. Distinto de lo que quizás estamos acostumbrados de un paciente con un tóxico conocido en un ámbito quizás prehospitalario, partimos de la base que la mayoría de las intoxicaciones ocurren fuera del hospital, donde la mayoría de las veces no sabemos el tóxico, no sabemos la cantidad, no sabemos el horario de consumo y demás datos, y que probablemente una de las opciones, quizás la que más nos podemos llegar a encontrar, es que muchas veces nos encontramos con víctimas múltiples, por lo cual la forma que tenemos de atender en este contexto es muy distinta quizás a la que vimos en nuestra cursada de toxicología. En Emergento habitualmente se trata de poner todo bajo el nombre de trauma y muchas veces se presentan a los pacientes intoxicados como trauma químico. En el caso de Emergento, quizás lo que sí sería bastante interesante es pensar u orientarnos con los pacientes cómo se orientan el resto de los pacientes de emergentología. Es decir, primero vamos a hacer una valoración de la escena, vamos a hacer una evaluación primaria del paciente. A partir de esto vamos a hacer una toma de decisiones respecto a si podemos trasladar al paciente o necesitamos hacerle cuidados previos o intervenciones críticas. A partir de ese momento lo que podemos intentar hacer es otro tipo de exploración más detallada o incluso la exploración continua que podemos hacer durante el traslado. Independientemente de los problemas de valoración de la escena, que son quizás eh, parte importante de lo que veremos hoy, también tenemos que estar atentos a los problemas que ocasionan las sustancias problemáticas de abuso, ya que estos pacientes son difíciles de tratar y aparte también son difíciles de manejar en distintos aspectos. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es para la valoración de la escena, para la seguridad de la escena y para un montón de decisiones que vamos a tomar, si estamos manejándonos en un incidente que pueda incluir lo que se llaman materiales peligrosos o hazmat. Para eso la recomendación es bajarse las guías que se puede conseguir en la página del SIKIME y en el caso de esta guía lo que vamos a ver con su última actualización son un montón de carteles por lo pronto donde tienen forma de rombo, donde pueden tener pictogramas, es decir, algunos dibujos, pueden tener palabras y en el ángulo inferior habitualmente tienen un número. Todo esto es muy importante ya que identificar estos carteles puede ser parte de lo que nosotros tengamos que hacer como semiología de la escena. Esta guía nos habla de 9 clasificaciones o 9 clases de materiales peligrosos, siendo la número 1 explosivos, 2 gases comprimidos o disueltos a presión, 3 líquidos combustibles, 4 sólidos combustibles, 5 materiales comburentes o peróxidos orgánicos, clase 6 materiales tóxicos, 7 materiales radioactivos, 8 materiales corrosivos y la 9 misceláneos. La única que quizás merece un poco más de explicación de todas estas clases es la de misceláneos, donde quizás el ejemplo más común que podemos llegar a encontrar es el camión atmosférico, es decir, el camión que extrae todo lo que hay dentro de los pozos sépticos, por ejemplo. Entonces, lo que contiene puede ser una mezcla de un montón de estas clases y no necesariamente podemos conocerlo, por lo cual ahí es donde aparece esta clase de misceláneos. De esta clasificación es importante conocer los pictogramas, es conocer los colores, conocer los dibujos, conocer lo que pueda llegar a aparecer y para todo eso
dentro de la guía naranja, al principio hay una guía de uso que es la que ustedes van a necesitar saber para más adelante. Los otros carteles que pueden llegar a aparecer son de otro tipo. En este caso, esta clasificación también es complementaria con la guía naranja de la GRE que estábamos viendo antes, donde en la parte inferior lo que nosotros vemos es el número de identificación de la ONU y ese 1203 es el número que aparece para determinado material. Ese número después lo iremos a investigar en las páginas que veremos a continuación. En el caso de arriba, lo que vemos es un material de la clase número 3, lo cual es un líquido explosivo, por lo cual cuando aparece doblado, aparece más veces, es un líquido, en este caso, muy explosivo. Distinto sería el caso si, por ejemplo, fuera una garrafa, por ejemplo, eh, ustedes verían un 2 por el gas licuado y el 3 por el líquido explosivo. Este cartel que ustedes están viendo seguro lo vieron muchas veces, quizás no le prestaron atención, pero es el cartel que transporta todos los combustibles, así que lo deben haber visto habitualmente en la calle. Entonces, en el caso de la guía, lo que vamos a hacer es, si nosotros contamos con el número de identificación que veíamos en el cartel anterior, vamos a ir a las páginas de color naranja y a partir de ahí lo que vamos a hacer es buscarlo por número de identificación de la ONU. Si lo que tenemos es el nombre del producto, vamos a ir a las páginas de color celeste y a partir de ahí lo que vamos a hacer es buscarlo por nombre. En el medio de cualquiera de las dos páginas van a ver unos números marcados en negrita, ¿sí? Esos números son los que después nos van a llevar a las páginas naranja. Esas son las guías que nosotros vamos a utilizar para poder manejar el evento adverso con materiales peligrosos. Existe otra clasificación a partir del año 2015, que es el sistema globalmente armonizado. Eh, Esta clasificación se encuentra para bajar desde la página de la Organización Mundial de la Salud, es bastante extensa y quizás lo importante para nosotros es reconocer esos 9 carteles que están en la diapositiva, donde cada uno tiene, según el pictograma, en estos casos no van a encontrar muchas palabras o demás, pero con eso ustedes deberían orientarse a cuáles son los peligros que podría tener el transporte que están viendo. El último que vamos a ver es perteneciente a la clasificación de la norma NFPA 704. Es un rombo que contiene 4 rombos adentro. Los rombos de color azul, rojo y amarillo tienen números que van del 0 al 4, siendo 4 siempre el de mayor riesgo. Y en el rombo de color blanco pueden encontrarse letras o, o, pueden encontrarse algún tipo de palabras o pueden encontrarse algún tipo de pictograma. En este caso el que estamos viendo es una W tachada que es para no echarle agua a lo que nosotros estamos encontrando ahí. Algo muy importante con respecto a los materiales peligrosos es que se manejan de una forma distinta al resto de los eventos. Quizás los eventos con tóxicos o con materiales peligrosos requieren técnicas, requieren triage, requieren organización, requieren preparación y entrenamiento distinto al resto de los eventos que nosotros podamos llegar a manejar. Por lo cual es importante repasar dentro de lo que ofrecen estas guías, cómo son los distintos planes operativos para la organización de estos eventos que involucren químicos peligrosos. En cuanto a estos eventos, cuando involucran víctimas múltiples o involucran materiales peligrosos, recuerden lo que decíamos recién, que los dispositivos de bioseguridad que utilizan los respondedores van a ser distintos. Por ejemplo, en el triage hay tarjetas especiales para estos pacientes, ya que los pacientes contaminados pueden pasar por distintos procesos que pueden dañar las tarjetas
o incluso, por ejemplo, pueden estar por su propia contaminación eh, predispuestos a generar daño. También los eventos adversos que involucran tóxicos tienen triage propio, muchos de esos basados, por ejemplo, en lo que son las clasificaciones de armas de guerra. Por ejemplo, esas son las que involucran agentes neurotóxicos, vesicantes, asfixiantes, cianógenos, etc. Una vez que nosotros ya tenemos a nuestro paciente que ha salido de la zona roja, fue descontaminado, o el paciente que nosotros encontramos habitualmente en la vía pública, un sistema de categorización que es sumamente útil es el de utilizar los toxindromes. En los años 70 salió un artículo del doctor Moffenson y colaboradores que se llamaba La intoxicación no tóxica, y dentro de ese artículo aparecía una forma de clasificar según los signos vitales a distintos cuadros toxicológicos. De esa manera quizás no había la posibilidad de hacer diagnóstico, pero sí existía la forma de excluir un montón de tóxicos. Recuerden que los tóxicos en estos casos, el triage en el caso de los tóxicos y en el resto de los usos que tiene el triage, no es la idea hacer diagnóstico, sino utilizarlos como una forma de inferir la gravedad que puede llegar a tener el paciente. En el caso de los toxíndromes, esto si bien no hace el diagnóstico, nos ayuda a hacer exclusión. En cuanto a lo que nosotros podemos hacer por nuestro paciente prehospitalario, sabemos que podemos recoger la historia del paciente, podemos tratar de poder contestar qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y cuánto. Hacer un examen físico, podemos orientarnos para el examen físico con los signos vitales que veíamos recién en los toxindromes, y en todo caso, si se acuerdan, podemos intentar reconocerlo. En cuanto a qué es lo que hacemos con nuestro paciente, más con orientación de emergencia en este caso, siempre ABC, no sé, con eso no se van a equivocar, así que manejar la vía aérea, la ventilación y la circulación. Y en el caso de los tóxicos se agregan otras letras como puede ser el uso de dextrosa, oxígeno, naloxona y tiamina, que nos pueden ayudar en el contexto del paciente que se encuentra en coma. También la D tiene que ver con el uso de descontaminación. La mayoría de los métodos que nosotros vimos de descontaminación en la cursa de tóxico quizás no los podamos aplicar en el prehospitalario, por lo cual quizás lo que tengamos sean estas cosas que estábamos viendo de descontaminación eh, para eventos adversos con víctimas múltiples. En el caso del prehospitalario, quizás no tengamos, o lo que es probable es que no tengamos, formas de eliminación aumentada, y la mayoría de las veces no tengamos la forma de focalizar el tratamiento en la forma de conseguir el antídoto. Y si existiera la posibilidad, sobre todo en los eventos adversos, de contar con un toxicólogo, lo ideal sería contar con guía toxicológica para poder tener una guía al respecto. En cuanto al tratamiento general, siempre las premisas van a ser no dañar al paciente, mantenerlo vivo, darle soporte a los distintos órganos y sistemas, y siempre que podamos dar prioridad al antídoto específico. En cuanto a la descontaminación para el prehospitalario, siempre nosotros vamos a tener que tener nuestros elementos de bioseguridad, y la descontaminación más importante, porque quizás es una de las vías más importantes para la contaminación del paciente, tienen que ver con la vía cutánea, por lo cual quitar la ropa quizás sea una de las maniobras más importantes que podamos realizar. Y la segunda, el lavado profuso con agua, y que sea agua a presión por lo menos por 10 minutos para poder barrer todo. Lo mismo ocurre con la descontaminación de vía ocular. Vamos a hacerla con lavado continuo, con agua a presión o solución fisiológica, después de lo cual vamos a ocluir. La otra vía que es muy importante en el prehospitalario es la vía inhalatoria. En Argentina nosotros tenemos mucha experiencia, lamentablemente, a partir de Cromañón u otros eventos, después de los cuales, sobre todo después de Cromañón, sacaron guías que son muy importantes y que
están a disposición y que hemos dejado en la bibliografía. Por eso es importante pensar en síndrome por lesión de inhalación de humo. Es importante, si pensamos en lesión inhalatoria por tóxicos, aportar fracción inspirada de oxígeno lo más alta posible y evaluar siempre la permeabilidad de la vía aérea. Recuerden que si estamos pensando si la vía es inhalatoria, alejar la víctima de la atmósfera contaminada es menester de los bomberos o de los correspondientes rescatadores. En cuanto a los antídotos, no es agorera la foto y tiene que ver con que tanto en el prehospitalario como en las guardias los antídotos escasean, por lo cual no es que nosotros estamos mal, eso es así a nivel mundial. Es difícil conseguir los antídotos, por lo cual cuando los tengamos o cuando nos los recomienden es importante tratar de conseguirlos y sepan que va a costar. En cuanto a una situación especial o muy particular, puede ser que tengamos incidentes con eh, sustancias radiológicas o radionúclidos. La entidad encargada de lo que es la parte prehospitalaria de todos estos eventos es el ARN, es quien va a terminar coordinando todo esto y eh, queda en la filmina el lugar para que ustedes puedan acceder a toda la información de estos eventos. En cuanto a las lesiones, mucha gente supone que porque están quemados, nuestro hospital de referencia es el hospital de quemado para tratar a los pacientes radiológicos, pero la realidad es que se lo lleva ahí para tratar las quemaduras. Muchas veces lo que se hace, lo que se puede hacer también es que dependiendo de las quemaduras se puede llamar al ARN y se los estabiliza y se los empieza a tratar en el hospital donde se recibe al paciente y después hacer en todo caso una derivación al hospital de quemados. Esta fue la clase de introducción a lo que va a ser el resto de la clase de emergencias toxicológicas. Recuerden leer el resto de la bibliografía para poder aprovechar el práctico. Y les dejamos nuestro email para poder hacer consultas si es necesario o el mail de capacitación por algún otro problema.